Muy buenos días a todos. Mi nombre es Juan Fernando Palacio, profesor de la Facultad de Negocios Internacionales de la Universidad Pontificia Bolivariana, y les doy la más calurosa bienvenida a nuestro panel Encarando los desafíos y aprovechando las oportunidades de la migración venezolana en Colombia. Este evento hace parte de la Escuela de Verano Saberes UPB 2020, dedicada a la Sociedad 5.0, en la que estamos realizando una reflexión interdisciplinaria sobre dónde estamos hoy como sociedad y hacia dónde debemos ir en el futuro. La jornada de hoy está dedicada a una de las acciones humanas más características de la era contemporánea: migrar. Y en este panel vamos a hablar de la migración en la esfera de lo local. El fenómeno de la migración es tan antiguo como la humanidad misma, pero en los últimos 70 años su proceso se ha acelerado y está transformando con más fuerza a la sociedad en todas las latitudes. Hoy hay más de 270 millones de migrantes en el mundo. O sea, una de cada 30 personas en el mundo es un migrante. Colombia, que se ha caracterizado por ser un país expulsor de migrantes, es hoy receptor neto de migración. La crisis económica y humanitaria venezolana ha dado lugar literalmente a un éxodo que ha impactado a toda América Latina y por el cual residen hoy en Colombia más de 1.700.000 venezolanos. Pero esos números son muy grandes y muy difíciles de apreciar. Y cuando se habla de migración, se suele hablar en ángulos muy abstractos como el plano internacional o la política nacional, y esto puede ser engañoso. Para cada individuo, la migración es una realidad personal y para cada territorio, la migración es una realidad local. La literatura académica sobre la migración destaca cada vez más el rol de los actores locales en la correcta recepción de los migrantes y en el éxito de su integración en las comunidades y en la vida productiva y cultural de los países. Y por ello, justamente en este panel vamos a hablar de la migración a nivel local. El departamento de Antioquia cuenta con más de 150.000 venezolanos y la ciudad de Medellín con más de 80.000. ¿Cuál es su impacto? ¿Cómo fomentar su empleabilidad y su integración para que le puedan aportar a Colombia al tiempo que construyen en este país su segundo hogar? Para ayudarnos a responder estas preguntas, contamos con la amable presencia de tres panelistas de altísima pertinencia que nos van a ayudar a analizar esta situación. Permítame, la audiencia, presentarles en primer lugar a Daniela Trejo Rojas. Daniela Trejo Rojas es directora de internacionalización de la Gobernación de Antioquia. Daniela es abogada de la Universidad de AFIT, becaria Chevening, coautora del libro Ciudadanía antes que ciudad. Ha hecho estudios de gerencia de proyectos en Melbourne, Australia, y es magíster en planeación urbana para el desarrollo del University College London. Se ha desempeñado además como funcionaria pública en diversos cargos en Bucaramanga y en Medellín. Les presento en segundo lugar a Clever León. Clever León es el director adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, para Antioquia y Chocó. Clever es abogado ecuatoriano, especialista en migraciones y en derechos humanos y en contratación pública y modernización del Estado. Clever ha cursado estudios en la American University de Washington, en la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo en Quito. Tiene más de 13 años de experiencia de trabajo con ACNUR en destinos como Ecuador, Uganda y Colombia. Y finalmente, pero no menos importante, les presento a Janet Medina. Janet Medina es ciudadana venezolana y vocera de la Mesa de Organizaciones Venezolanas de Antioquia, el Eje Cafetero y Chocó. Janet es politóloga de profesión y magíster en ordenación del territorio de la Universidad de los Andes de Venezuela. En Venezuela trabajó para el Instituto Forestal Latinoamericano como investigadora para la evaluación de políticas públicas. Janet vive en Medellín desde el año 2017, donde es miembro de la Junta Directiva de la Corporación Colonia Venezolana en Colombia, Colvens. En nombre de la Universidad Pontificia Bolivariana, les doy la más calurosa bienvenida a nuestros invitados. Y mi primera pregunta va dirigida a Daniela Trejo.
representante de la gobernación. Daniela, comencemos por ese aspecto positivo, comencemos por las oportunidades. ¿Qué oportunidades se encuentra que trae la migración para la región y para el país, en particular desde la perspectiva de la internacionalización del territorio, que es su experticia y su trabajo en la gobernación? ¿Cómo conectar la reciente migración con la estrategia de desarrollo de largo plazo del departamento? Juan, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy especial también a los compañeros ponentes que hoy nos acompañan, bueno, y a toda la audiencia. Te cuento, Juan, que nosotros desde la Gobernación de Antioquia tenemos como prioridad este tema de la migración. Ha sido un tema que ha venido liderando nuestra Secretaría de Gobierno. Dentro del plan de desarrollo tenemos un proyecto específico que procura el fortalecimiento institucional a los entes territoriales, en especial a las alcaldías, que son los primeros respondientes en la garantía de los derechos humanos de los ciudadanos que están en su territorio. Y en especial nosotros hemos tratado de hacer un trabajo con ellos para que entiendan los lineamientos en materia de atención integral a la población. Esto ha sido un trabajo complejo, ha sido un trabajo difícil, arduo, eh, pero es un trabajo que lo hemos hecho de manera mancomunada, que lo hemos hecho de manera pues muy articulada con otras organizaciones. Hoy no voy a dedicar lo que les voy a comentar y los planteamientos y las reflexiones que tengo en materia de la atención a la que ha respondido la gobernación a la población. Hoy vamos a hablar más desde la parte de oportunidades, que yo creo que es lo importante, y por eso hoy estoy acá desde la Dirección de Internacionalización del Departamento de Antioquia. Nosotros vemos grandes oportunidades a las migraciones y yo creo que eso es un tema supremamente complejo y de muchas vertientes y de muchas perspectivas. Es un tema que a mí me apasiona porque personalmente he sido migrante en 3 países distintos, en épocas muy distintas de mi vida, y sé y me he puesto en los zapatos del migrante y sé esto qué significa. Y nosotros, viendo desde la perspectiva de la gobernación de Antioquia y viendo desde las posibilidades que tenemos en el tema económico, social, cultural, vemos grandes oportunidades. En un principio, la migración, y cuando estamos hablando de corto plazo, de los impactos que tenemos a corto plazo, pues hay veces se nos hace muy difícil y muy complejo determinar cuáles son esas oportunidades, ¿cierto? Porque estamos pues pendientes del día a día, de qué debemos hacer, de qué debemos implementar. Normalmente el tema de migración trae muy buenas oportunidades a largo plazo en las sociedades, en especial esa apertura que tiene el ciudadano, que tiene una sociedad para entender otras miradas y para entender otras perspectivas. Eso enriquece altamente el nivel cultural que tenemos como sociedad, esa capacidad de trabajar en equipo con otras miradas, esa capacidad de hacer negocios y de entender también, por ejemplo, el clima de negocios con otros ciudadanos es fundamental. Desde la Dirección de Internacionalización, inclusive tuvimos una experiencia muy bonita este año, y es que nosotros determinamos en conjunto con los alcaldes cuáles son esas líneas estratégicas en la cooperación internacional. Y es un trabajo que no hacemos solos desde Gobernación, lo hacemos en conjunto, lo hacemos a modo de consulta ciudadana, donde les decimos: dígame usted, alcalde, en su plan de desarrollo, cuáles son esos 3 o 4 temas importantes donde usted cree que la cooperación internacional puede entrar a ser complementaria de las acciones que ya está desarrollando desde su municipio. Y nos quedamos muy impresionados y gratamente impresionados, y es que dentro de las líneas que están priorizando los alcaldes tienen la migración. Esto nunca había pasado. Nosotros históricamente en temas de cooperación internacional priorizamos líneas, por ejemplo, gobernanza, buen gobierno, salud, educación, desarrollo económico, temas de género, por supuesto, pero el tema de migración en particular, ¿cierto? Hemos trabajado también el tema de inclusión, que yo lo conecto muchísimo con el tema de migración, pero el tema de migración en particular nunca había sido priorizado por nuestros alcaldes en temas de cooperación internacional. Este es el primer año que lo hacemos, y yo, si quiero reflexionar un poco más sobre eso, ¿qué significa?
les voy a dar mi perspectiva, y es que nosotros hemos descubierto que se reconoció la situación, ¿cierto? El hecho de que nuestros alcaldes hoy nos digan que uno de los temas prioritarios para trabajar en cooperación internacional es la migración, eso significa que ellos hoy reconocen no la situación como un problema, ¿cierto? Porque hay muchísimas oportunidades, pero que reconocen la situación. Y yo creo que eso es fundamental, reconocer esos retos, reconocer esas oportunidades, reconocer las dificultades que conlleva, sí, por supuesto, pero sobre todo reconocer que lo tenemos en el territorio, que es una situación en la que debemos trabajar y la que tenemos también que ver qué cosas positivas pues podemos ganar. Nosotros desde la parte económica en especial estamos promoviendo muchísimo la generación de nuevos emprendimientos. Vemos que toda la población venezolana pues ha traído también una cantidad de conocimientos al territorio en temas, por ejemplo, gastronómicos, profesionales, de cultura, de música, y eso también lo hemos visto reflejado en la creación de nuevos emprendimientos, ¿cierto? Nosotros hoy cuando nos desplazamos a los municipios llegamos y ya nos encontramos con casetas, con restaurantes, con tiendas, donde en primer lugar ya los retail tienen sus espacios destinados para alimentos y conservas que son latinas y en especial muy venezolanas, pero también nos encontramos con pequeños emprendimientos muy dedicados a la gastronomía, ¿cierto? Y eso pues finalmente dinamiza el sector comercial, dinamiza el sector económico de la microeconomía de nuestros municipios y para nosotros es completamente positivo. Entonces, esto es más como un llamado a que el día de hoy revisemos esas oportunidades. Nosotros hoy las estamos viendo, vemos que para los alcaldes ya es una situación que debemos enfrentar, que ya la reconocen y que al menos en temas de cooperación, que de ahí vamos desde donaciones, asistencia humanitaria, hasta, por ejemplo, el desarrollo de proyectos de economía, de productividad, de inclusión de las mujeres, por ejemplo, en nuestra gastronomía, en las cocinas, en el quehacer diario de nuestros municipios, pues está ahí ya incorporado y está identificado. Entonces, para nosotros es muy grato saberlo y me parecía importante también comentarlo en este espacio donde vamos a hablar un poco más de las cosas positivas que vemos también a largo plazo. Muchísimas gracias por este excelente arranque que ha tenido el panel con su intervención. Es muy importante para nosotros escuchar a un representante de las entidades territoriales contándonos en efecto que existe una miriada de oportunidades alrededor de la migración que llega al país, pero que asimismo los líderes políticos a nivel local, regional y nacional están reconociendo a la migración como una de las prioridades más importantes en sus líneas estratégicas en la planeación del desarrollo. Vamos ahora con la segunda pregunta que va para Clever León de ACNUR. Clever, estamos hablando de las oportunidades, pero en efecto, como Daniela nos lo contaba, los desafíos también son considerables y es muy importante que como sociedad los identifiquemos con el fin de poderlos afrontar adecuadamente. Clever, ¿dónde están los mayores desafíos a nivel local en la atención a la crisis migratoria y cuál es la contribución que hacen las Naciones Unidas y ACNUR en particular para enfrentar esta situación? Muchísimas gracias, bienvenido a nuestro panel. Muy buenos días a toda la audiencia. Primero quería agradecer a la Universidad Pontificia Bolivariana por este espacio, al profesor Juan Fernando Palacios por la invitación. La verdad que agradezco y felicito la posibilidad de trabajar estos temas que en este momento son de gran importancia para a nivel nacional y a nivel mundial. Igualmente, felicitar y saludar a Janet y a Daniela, que son parte de este panel, y muchas gracias por compartir con nosotros. Bueno, desde la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, es importante poder ir definiendo cómo vemos la situación de la población venezolana, ¿no? Desde un primer momento,
el ACNUR hace evaluaciones de cómo, el motivo por qué tiene que salir esta población, y desde el ACNUR se considera que la mayoría de esta población venezolana podría ser personas de interés del ACNUR, es decir, personas refugiadas, ¿no? Es decir, que salen de su país de origen por diversos motivos, sea de persecución o de violación de sus derechos humanos fundamentales. En ese contexto, es por eso el trabajo arduo del ACNUR en los países de acogida de población venezolana. Y como bien lo dice el profesor, Colombia es uno de los países que ha recibido un gran número de esta población venezolana que ha ido saliendo en el transcurso de estos años, ¿no? Dentro de los desafíos que encontramos para la atención de la población venezolana es que definitivamente, al ser un flujo grande de personas que está transitando hacia diversos países, muchas de estas personas tal vez no encuentran una situación de regularidad, ¿no? Primero, es importante también reconocer a las autoridades nacionales colombianas la posibilidad de poder facilitar documentación a población venezolana que ha tenido que salir por diversos motivos de su país de origen y que muchos de ellos no pueden regresar. En ese sentido, se ha facilitado varios procesos para la obtención de visas, como son los permisos especiales de permanencia, y creemos que es algo positivo y fundamental para lograr buscar la integración de esta población, así como también buscar las soluciones duraderas en torno a las preocupaciones y necesidades que tiene la población. En ese sentido, consideramos fundamental que, si bien mucha población venezolana que se encuentra acá, y muchas gracias Juan Fernando por poner los números, se encuentra en situación regular, pero sin embargo también hay una porción importante de esta población, y según las autoridades manifiestan que posiblemente será un 50% que se encuentra en situación irregular. El hecho de estar en una situación irregular genera también muchos desafíos en torno al acceso a servicios y derechos de la población. En ese sentido, consideramos fundamental la posibilidad de que la población se pueda documentar, ¿no? Como bien lo dijeron anteriormente, Venezuela era un país que no tenía esta experiencia en los paneles anteriores que tuve la oportunidad de escuchar. Tenía la experiencia de salir por temas de persecución o migración económica, sino más bien era un país con auge que recibía muchos migrantes y refugiados a nivel histórico, ¿no? Sin embargo, al tener esta compleja situación actual, muchos de ellos se ven forzados a cruzar una frontera internacional, y muchos de ellos podrían ser considerados como refugiados. Entonces, también hay un desconocimiento de la población venezolana sobre el derecho a solicitar una condición de refugio, con la finalidad de que el país que me acoge pueda entregarme una documentación y poder vivir, ¿no? Consideramos también que el tema de COVID ha profundizado, ha generado más desafíos, y es a nivel global, no únicamente para personas refugiadas venezolanas, sino que también ha generado muchos desafíos para las autoridades y la misma población. En ese sentido, al tener mucha población en situación irregular y muchos trabajando de manera independiente o sin un contrato de trabajo formal, pues los recursos, sus ingresos disminuyeron, ¿no? Muchos ingresos disminuyeron. Recordemos que mucha de esta población trabaja al día, es decir, si no genera ingresos al día, pues definitivamente no tendrá la posibilidad de llevar alimentos, no podrá tener la posibilidad de pagar su arriendo o poder entregar algún los insumos necesarios a la familia para mantenerse. Entonces, consideramos fundamental el cómo ir fortaleciendo, y como bien lo dice Daniela, los refugiados inmigrantes también traen muchos conocimientos para la población de acogida, ¿no? Veíamos en algunos foros que efectivamente hay mucha población calificada que llega hacia los países de acogida, pues es importante ver cómo fortalecer el acceso a trabajo que permita también fortalecer el conocimiento y también el aporte que se puede entregar al país. Hay algunas herramientas de protección emitidas por el Estado colombiano, como es el permiso de fomento al trabajo. Muchas personas se encuentran en este momento trabajando de manera informal con algún empleador, pues hay mecanismos para regularizar este proceso. Entonces sí creo que es importante poder trabajar en procesos, por un lado, de regularización de la población, pero también el acceso a otra clase de visas a fin de generar
una estabilidad económica a nivel nacional, ¿no? Y con todo el COVID, definitivamente las necesidades de comunidad de acogida, de población refugiada han ido incrementando, pues es importante y reconocemos el trabajo que ha venido realizando la gobernación de Antioquia, así como también la alcaldía de Medellín, que tienen un expertise de recibir mucha población desplazada interna a lo largo de la historia, ¿no? Es por eso que tienen un trabajo súper fuerte en lo social y es importante poder enganchar y fortalecer el acceso a estos servicios de la población refugiada en el país. Gracias. Clever, muchísimas gracias por tu primera intervención en este panel. Es supremamente interesante empezar a profundizar sobre esos desafíos, pero también reconocer los avances paulatinos que el gobierno colombiano en sus diferentes instancias regionales comienza a hacer para atender una crisis y una situación ante la que no tenía tanta experiencia. Es muy interesante que hayas remarcado, Clever, en el final de tu intervención que, en efecto, la experiencia que tienen las alcaldías de las capitales más importantes del país en la atención al desplazamiento interno se ha convertido en una experiencia acumulada que ahora se revierte en la atención de la migración venezolana. Ahora vamos, para completar esta primera ronda de preguntas, con la tercera pregunta para Janet Medina, que nos acompaña en nuestro estudio en el campus de Laureles de la Universidad Pontificia Bolivariana. Janet, Colombia, a los migrantes venezolanos se les convirtió al día de hoy en su segundo hogar, literalmente. ¿Qué aspectos positivos resalta del proceso de acompañamiento que los migrantes han recibido hasta ahora y qué aspectos considera en los que el país y la comunidad internacional todavía deben aumentar sus esfuerzos para apoyarlos? Es muy importante para nosotros contar con las voces también y darle visibilidad a las voces de los venezolanos con el fin de que integren y articulen los esfuerzos de integración a la comunidad que hacen las instituciones públicas y de sociedad civil del país. Janet, bienvenida a este panel y muchas gracias por su participación. Buenos días, muchísimas gracias a usted, profesor, gracias a la Universidad Pontificia Bolivariana, primero por tener estos temas, traer estos temas a este foro donde la migración también sea vista desde la parte positiva y del aporte que como inmigrantes podemos hacer a la sociedad acogida. También quiero saludar a la profesora Daniela, a Clever, con quien hemos compartido en varios escenarios. Y sí, fíjese, Colombia, y desde la perspectiva de las organizaciones venezolanas, Colombia ha sido uno de los países que mejor ha acogido a nuestra población. Desde lo nacional ha hecho un esfuerzo a través de la promulgación de resoluciones que permiten el acceso a derechos a nuestra población, especialmente en el área de salud y de educación. También en el tema de la regularización migratoria, que como lo veíamos también en el foro anterior y como bien lo decía Clever, es uno de los elementos fundamentales y que tiende a facilitar la integración y la estabilización de la población migrante en cualquier país, y especialmente en Colombia. Desde lo departamental, pues también tenemos que decir, en el caso de Antioquia, y es la experiencia que tenemos, ha sido uno de los departamentos que ha tratado y ha acogido y ha atendido el tema de la población migrante de una manera, desde nuestro punto de vista, muy efectiva. Desde el punto para la gobernación, desde la Secretaría de Educación ha hecho un excelente trabajo, la Secretaría de Mujeres también. La Alcaldía de Medellín ha sido para nosotros un apoyo fundamental, donde han elaborado y diseñado programas en los cuales se ha podido ir insertando poco a poco la población venezolana. Además de esto, desde los entes territoriales, departamentales y locales, la cooperación internacional ha sido fundamental para el acompañamiento tanto de nuestra población como de nuestras organizaciones, especialmente el caso de ACNUR ha sido fundamental, pero que además ha permitido y ha orientado este proceso igual de la mano de OIM, pero además otros organismos de la cooperación internacional como Cruz Roja Internacional, el Comité Internacional de Rescate, y nombrarlos a todos pues sería pecar dejando a algunos por fuera, pero también quiero resaltar el apoyo que ha dado la comunidad antioqueña al manejo de la población venezolana. Por ejemplo,
organizaciones de la sociedad civil como la Corporación de Ayuda Humanitaria, las mismas universidades, la Universidad Minuto de Dios, el Colegio San Ignacio y muchas personas que se acercan a nosotros como organizaciones a ofrecer su apoyo, y eso para nosotros ha sido fundamental y es además un compromiso en la respuesta que como organizaciones y como venezolanos tenemos que dar para también contribuir, porque ese es nuestro propósito, contribuir en el desarrollo y en la integración de ambas comunidades en la sociedad de acogida. Janet, muchísimas gracias por su hermosa intervención y por acompañarnos en este panel. En efecto, ha mencionado muchos temas que tendremos la oportunidad de profundizar en las próximas rondas de preguntas. Como el tiempo se hace cada vez más breve, les voy a pedir muy cariñosamente a los panelistas que en las dos siguientes rondas de preguntas ya logremos un nivel de brevedad de unos 2 o 3 minutos para alcanzar a desarrollar muchos de estos temas que ahora ya tenemos puestos todos sobre la mesa. Me voy a devolver entonces a Daniela, quien nos contaba en su primera intervención que precisamente había tenido una experiencia internacional considerable. Daniela ha vivido en Australia, pero también en Europa, pero también en África. Daniela, la siguiente pregunta va para ti. Tú has vivido en numerosos países y has tenido la ocasión, por ende, de sentirte extranjera en otra tierra, como nos lo contabas ahorita, con los desafíos de integración que eso implica. ¿Puedes hablarnos de esa experiencia y de sus retos? Hay muchos colombianos, millones de colombianos que no han tenido esa experiencia de la migración y de la extranjería, si queremos utilizar ese término. ¿Qué mensaje de empatía sobre la migración podría mandarle a esos millones de colombianos para que puedan comprender mejor la situación de la comunidad venezolana? Claro que sí, Juan. Bueno, como lo mencionaba ahorita, yo he vivido que ser migrante, ¿cierto? He entendido un poco que los países que ahora presentan mejores niveles de desarrollo tienen políticas de migración más estables y más consolidadas. Lo viví cuando llegué a Australia, a Melbourne. Me llamó muchísimo la atención que apenas aterrizamos, encontramos una valla en el aeropuerto que decía "Real Australians say welcome". Y en muchas partes, en los semáforos, en las calles, veíamos otra frase que a mí me dejó muy marcada y me llamaba mucho la atención, y era "the courage to combine", el coraje que tenemos de estar juntos, ¿cierto? Y también esa capacidad que para los australianos era casi que un valor nacional, y era: nosotros tenemos que dar la bienvenida a las personas que llegan al territorio. Ellos han entendido que el migrante que llega es para complementar, llega es para también entregar conocimiento, llega también, y como ahorita lo hablaba Clever, pues las personas que llegamos como migrantes tenemos algo que aportar, empezando porque tenemos una visión del mundo completamente distinta, una cultura completamente distinta, y eso en las relaciones interpersonales, en un equipo de trabajo, en una empresa, es supremamente valorado. Hoy inclusive vemos que las grandes empresas y compañías en sus juntas directivas tienen extranjeros. Eso tiene muchas razones, entre ellas y es poder tener en la mesa a una persona que traiga una visión distinta. Y de pronto nosotros como locales, pues muchas veces cuando estamos hablando entre locales y discutiendo y tomando decisiones, pues damos por sentado muchos temas, porque es cultural, porque así nos criaron, ¿cierto? Pero cuando tenemos a una persona extranjera en la mesa, esa persona ve las cosas desde otra perspectiva, y eso es absolutamente enriquecedor. Hoy ya las empresas lo han entendido, el gobierno corporativo lo ha entendido, y yo creo que es un proceso también de adaptarnos y de las sociedades. Por eso yo decía ahorita que los temas de migración, casi siempre las oportunidades, las ventajas y lo positivo se ve a largo plazo, porque también es un proceso que nosotros tenemos que vivir como ciudadanos y como sociedades, de irnos adaptando y de ir entendiendo. También viví en Londres.
que es una de las ciudades del mundo que más atrae migrantes y donde inclusive en un salón de clases lo raro era encontrarte a muchas personas londinenses o del Reino Unido allí, ¿cierto? En el aula de clases. Todos mis profesores eran de otras nacionalidades, los profesores y los estudiantes. ¿Y por qué escogí Londres? Lo escogí por eso, por la diversidad, ¿cierto? Entonces, mira, por ejemplo, que todo el turismo que hay alrededor de Londres, el turismo y las migraciones que tenemos desde la academia, pues se dan porque en Londres podemos tener en una sola conversación 5 miradas del mundo distintas, 5 culturas distintas que enriquecen muchísimo la persona, ¿cierto? Y eso es fundamental. Y tuve una tercera experiencia que fue completamente distinta en una sociedad un poco más cerrada, culturalmente compleja. Estuve viviendo en Tanzania, en especial en Dar es Salaam, donde llegué con 3, por decirlo así, prototipos, pues mujer, joven, blanca y católica. Cuando llegué a Tanzania, pues me encontré una sociedad en su mayoría negra, masculina, y ahora les cuento por qué masculina y en su mayoría musulmana, ¿cierto? Y me llamó mucho la atención porque yo iba para África, iba para un país espectacular, tropical, supremamente húmedo, entonces todo lo que llevé para ponerme pues era muy de verano, ¿cierto? Y cuando llegué veía mujeres con burka, muy tapadas, con vestidos largos, inclusive muy pocas mujeres en la calle. ¿Y qué me di cuenta? Y es que lo primero para migrar, tanto para recibir al migrante, pero también para nosotros ser migrantes, es la empatía. Y es entender que cuando nosotros llegamos a un país nuevo, independiente de la causa, porque la migración tiene multiplicidad de factores y de razones, es esa empatía, es entender el contexto, es entender la sociedad a la cual yo estoy llegando y tratar también de adaptarme a ella, porque es un proceso que tiene 2 caras, y es yo como migrante, cómo me adapto a una sociedad, y también cómo la sociedad es capaz de ser como los australianos, de decir estamos preparados, tenemos el coraje para recibirte y para darte la bienvenida. Entonces yo creo que son aprendizajes muy importantes y que yo veo una oportunidad esencial viviéndolo y teniéndolo pues dentro de mi experiencia de vida y teniendo el testimonio, veo muy buenas oportunidades para Colombia para que tengamos esa apertura de recibir al migrante. Daniela, muchísimas gracias. Es muy valioso que hayas remarcado esa correlación tan fuerte que existe entre desarrollo económico y migración. Uno encuentra sociedades con más desarrollo económico y al mismo tiempo las encuentra con mayores niveles de migración. Y a veces nos confundimos y creemos que es una relación de causalidad en una sola vía. Mayor riqueza atrae la migración, esto obviamente es verdad, pero también es cierto que mayor migración fomenta mayor riqueza por la diversidad cultural, por la abundancia de ideas y de creatividad que tiene una sociedad más diversa y por la tolerancia social y política que esto también puede fomentar. Es supremamente valiosa su intervención. Clever, la siguiente pregunta es para ti. Sabemos que la ayuda internacional hacia la migración venezolana para Colombia y para el resto de países latinoamericanos es muy poca si la comparamos, por ejemplo, con la que ha recibido la crisis migratoria de Siria. Pensemos hipotéticamente en este caso. Si de hoy a mañana se duplicaran los recursos de los donantes internacionales para asistir a los migrantes venezolanos, ¿en qué rubro se deberían priorizar esos recursos? ¿Dónde están, o sea, los cuellos de botella? ¿Serían suficientes estos recursos si se duplicaran? ¿Qué visión nos podrías dar desde ACNUR sobre esta hipótesis? Listo, muchas gracias, Juan Fernando. Y ahí es importante el trabajo que está realizando la cooperación internacional, en este caso el ACNUR. Nosotros lo que hacemos es complementar la respuesta que hace el Estado. Consideramos además que hay muchos desafíos por abordar en cuanto a la situación de la población. Pero, sin embargo, es importante pensarse y seguir trabajando en una estrategia adecuada a largo plazo, ¿no? Vemos que definitivamente la población que está llegando hacia Antioquia, Medellín, municipios cercanos, son personas que no buscan un tránsito, sino que están buscando una solución un poco más a largo plazo a sus necesidades. Entonces, es importante poder trabajar en ese aspecto, ¿no? Cómo poder lograr que desde el momento que la persona llega,
pueda ser orientada adecuadamente a fin de garantizar en un proceso a mediano plazo pueda tener las herramientas necesarias a fin de garantizar un proceso de integración, ¿no? Hay muchos estudios en cuanto a la situación de la población refugiada y definitivamente la población no quiere vivir toda una vida como refugiado, quiere buscar soluciones y dentro de esto es la solución de integración local, ¿no? Dentro del flujo de movimientos mixtos, sean refugiados, inmigrantes, se estima que el 50% son mujeres y niños. Entonces, en ese sentido, consideramos importante ir fortaleciendo la atención y el seguimiento que se puede brindar a esta población que se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Mucha población que llega también con algunas necesidades médicas o algún tipo de discapacidad que requiere el apoyo. Sin embargo, es importante y reconocer el trabajo que ha venido realizando las alcaldías, la gobernación, la respuesta que se ha venido entregando desde el inicio del COVID, con una respuesta rápida de albergues, el ACNUR apoyando con carpas para poder distribuir en diferentes regiones del país, regiones periféricas, zonas rurales. En ese sentido, consideramos sí importante los recursos, pero también la visión que podemos darles a estos recursos, ¿no? Cómo poder facilitar y acompañar a esta población y que no sea únicamente enfocada a esta población refugiada o migrante que llega, porque recordemos también que la población local en zonas periféricas o población desplazada interna también coinciden y conviven en el mismo espacio geográfico, ¿no? Cómo poder garantizar que estos apoyos, esta entrega de trabajo pueda beneficiar a toda la población a fin de garantizar un adecuado desarrollo de toda esta población que se encuentra afectada, sea por el COVID o algún tipo de conflictividad. Entonces, nos parece fundamental ese trabajo y, como decía Janet, también un reconocimiento a la comunidad de acogida. ¿Cómo garantizar que la comunidad de acogida también pueda tener los suficientes recursos para satisfacer sus necesidades? Entonces, sí es importante poder identificar, por un lado, la necesidad de estos personas con muchas necesidades básicas, mujeres, niños, personas con algún tipo de discapacidad, pero por otra parte también pensándose en un plan a mediano y largo plazo. Son personas, muchos de ellos que buscan estabilizarse en la ciudad o en Antioquia, y es por eso pensarse cómo nuestros planes de respuesta se debe garantizar una integración legal a través de acceso a documentación, una integración social, un facilitar que las personas puedan integrarse en las comunidades de acogida. Como bien lo dice Daniela, es de parte y parte, ¿no? Las personas recién llegadas, conocer el contexto, a dónde están llegando, ver cómo poder facilitar su integración, pero también la comunidad de acogida, conocer qué es lo que está pasando, por qué la población está llegando a nuestras comunidades. Y el eje fundamental, la integración económica, cómo poder identificando estas herramientas, estos perfiles de esta población y facilitar temas de procesos de formación, capacitación a fin de garantizar una adecuada integración y que no se vea a la población refugiada migrante como una carga, sino como lo que son un aporte de las sociedades a donde están llegando. Gracias. Clever, muchísimas gracias por esta interesante intervención. Para parafrasearte un poco, podría decir que podemos hablar de necesidades de la población migrante, pero que esas necesidades no son solamente físicas. Hay necesidades físicas que están asociadas al alimento, al techo, al desarrollo profesional, a la estabilidad económica, pero también hay otro tipo de necesidades que podríamos llamar incluso espirituales y que tienen que ver con el reconocimiento del aporte que hacen estas comunidades a la sociedad de acogida. Es muy valioso ese aporte que nos haces y vamos a escuchar ahora a Janet, a quien le voy a pedir que nos ayude a entender el trabajo asociativo de las comunidades venezolanas en Colombia. Janet, tú representas a la Mesa de Organizaciones Venezolanas de Antioquia, el Eje Cafetero y el Chocó. ¿Cómo se organizan ustedes? ¿Cómo trabajan los migrantes venezolanos de manera asociativa? ¿De dónde surge esa idea de asociarse? ¿Y qué logros han conseguido y qué metas a futuro se han planteado? Gracias, profesor, por la pregunta. Sí, mire, en Colombia hay actualmente más de 70 organizaciones de venezolanos.
¿sí? Porque nosotros entendimos desde que empieza a llegar esta migración de una manera masiva, desde que empezamos a salir de Venezuela, nos vimos en la necesidad de empezar a organizarnos para ayudar, para aportar en la atención de nuestra propia comunidad. Pero resulta que para nosotros esto es un aprendizaje que tuvimos en nuestro país, porque como ya se ha dicho en reiteradas oportunidades, Venezuela siempre fue un país receptor de migrantes europeas, latinas, pero generalmente la migración europea tenía la costumbre, la cultura de organizarse en colonias. Entonces nosotros crecimos viendo cómo ellos trabajaban en pro tanto de ellos como la comunidad acogida, y por eso es que los venezolanos tendemos a organizarnos, porque tenemos ese conocimiento que nos dejaron los migrantes europeos a nosotros en Venezuela. Entonces, por ejemplo, una de las organizaciones donde yo soy, que es Colvens, que se llama Colonia Venezolana en Colombia, precisamente porque queremos es llegar y posicionar esa idea que nos dejaron en ese entonces quienes fueron parte de nuestra sociedad y de nuestro país, como fueron los migrantes. A partir de allí entonces comenzamos a organizarnos. En Antioquia hay aproximadamente más de 10 organizaciones, ¿okay? De hecho, una de ellas, Avenuar, está conformada por un colombiano quien se motivó a ayudar a la población venezolana y crea su organización en apoyo con todos nosotros y con toda la cooperación tanto local e internacional. Nuestro trabajo tiene que ver, primero yo quiero enfatizar que el trabajo de la población venezolana primero está orientado, de las organizaciones venezolanas, a apoyar al resto de la institucionalidad en la atención de aquellas poblaciones en condiciones vulnerables. Nosotros somos ese canal que articula la respuesta institucional hacia la población venezolana, porque somos ese canal a través del cual podemos unir ambos sectores. Pero además, cada una de las organizaciones ha ido perfilándose hacia un área específica. Por lo menos Colvens tiene el área de la integración sociocultural y económica, a través de lo cual hemos ido apoyando el emprendimiento venezolano a través de convocatorias internacionales donde hemos participado, pero que además eso para obtener recursos para apoyar a la población. También está las organizaciones en el área de salud, en el área cultural como PJ, una organización de jóvenes haciendo un trabajo cultural hermoso. Está ACBA, que son los comunicadores venezolanos organizados, que tienen una labor fundamental en el tema de la difusión de la información y en estos momentos donde la situación ha sido difícil. Pero un hecho muy importante y que se da con todas las organizaciones a nivel nacional es que la población a la que nosotros atendemos es población venezolana, población retornada colombiana, porque hay que recordar que hay venezolanos, muchos venezolanos, que se fueron hace más de 40 años y que hoy retornan a un país que, aunque son nacionales, desconocen muchísimas maneras y aquellos mecanismos de cómo restituir sus derechos como ciudadanos colombianos. Pero además, también nuestro trabajo, nuestras actividades, todos nuestros programas están dirigidos a la población de acogida, a esa población que se encuentra donde hacemos intervención, donde está la población venezolana más vulnerable. Entonces, para nosotros es muy satisfactorio poder decir que trabajamos sin ningún tipo de discriminación, sino considerando nuestra comunidad como parte de esta comunidad que hoy nos acoge. Los retos que tenemos es, por un lado, que la institucionalidad reconozca a las organizaciones venezolanas como actores fundamentales al momento de definir las políticas públicas que tienen que ver con nuestra atención, y por otro lado es posicionarnos y consolidarnos como organizaciones que vinimos y nos surgimos para apoyar el desarrollo integral y socioeconómico de Colombia. Janet, muchísimas gracias. Es muy interesante conocer esa experiencia. De parte del público tenemos una pregunta muy interesante que nos hace Luis Guillermo Orozco, quien nos lo pregunta de la siguiente manera, y yo le quiero dirigir esta pregunta a cada uno de ustedes para que nos regalen brevemente una respuesta de 30 segundos cada uno de ustedes, porque siento que escuchar las diferentes perspectivas suyas sería muy enriquecedor. Luis Guillermo nos pregunta, ¿cómo hacer que los currículos educativos, claramente aquí por contexto, sean integrados y pertinentes de tal manera de que no se afecte la idiosincrasia, ni la cultura, ni la tradición propia de los migrantes? Y esto también lo podríamos extender
con la cultura y la tradición propia de la sociedad de acogida. ¿En qué medida podemos hablar en un país como Colombia, un país también que es bastante multicultural en su esencia, de una única identidad o de la posibilidad de aglutinar muchas identidades dentro del mismo? ¿Qué se debía hacer desde la educación para garantizar la protección de los valores y de las tradiciones culturales de las diferentes comunidades que se encuentran en ese fenómeno migratorio? Le quisiera ceder la palabra primero a Daniela, luego a Clever y luego a Janet para intervenciones cortas. Adelante, gracias. Juan Fernando, mil gracias por la pregunta. Pues no soy experta en la parte de educación, pero de manera intuitiva pues tengo alguna respuesta, y es que yo creo que todo el tema de identidad que nosotros tenemos como ciudadanos sí, de un país, por decirlo así, ¿cierto? Con esa identidad que tenemos y con esos valores nacionales son fundamentales. Y yo estoy de acuerdo que nosotros debemos cuidar nuestras tradiciones, porque eso también nos hace ser originales, nos hace tener un punto de vista específico. Pero yo creo que la academia tiene un reto y tiene un llamado muy especial, y es a tener mayor apertura, a que desde la misma institución nosotros dejemos al estudiante tener esa apertura al mundo, conocer que hay otras miradas, que hay otras posiciones. Y eso también pues va a reflejar ese nivel de cultura que nosotros tengamos. La posibilidad de tener en un salón de clases a distintas nacionalidades, yo creo que eso no va en contravía de esa identidad que tenemos como individuos y como ciudadanos, ¿cierto? Yo creo que eso, por el contrario, enriquece muchísimo la discusión, enriquece el nivel cultural que nosotros tengamos, enriquece el nivel también yo pienso, y es un tema muy, muy personal, pero es cómo yo entiendo al otro. Eso poco a poco lo iré entendiendo en la medida que lo vaya haciendo, y hay que practicarlo, ¿cierto? Eso no se enseña en una aula de clases. ¿Cómo sé que yo soy tolerante? ¿Cómo sé que yo tengo apertura? Haciéndolo, viajando, sentándome con alguien que es distinto. Es algo que se aprende haciendo, ¿cierto? Entonces yo creo que a la academia es más un mensaje para que tengan esa apertura, para que reciban en sus pensums otras miradas, otros temas, otras posibilidades, a nosotros mismos también, a sentarnos con una persona distinta y a escucharlos y a conocerlos, ¿cierto? Yo en realidad no creo que la diversidad esté en contravía. Muchas gracias, Daniela. Clever, te quedaron solo 20 segundos. Regálanos una idea en 20 segundos y Janet también. Sí, bueno, muchas gracias. Ahí creo que es importante reconocer que vivimos en países que hablamos el mismo idioma, ¿no? Y eso es algo muy importante, facilita procesos de integración. Brevemente, para compartir, la preocupación por la integración en educación de los niños es fundamental para nosotros. Tenemos un proyecto que es de protección a la niñez, en donde se identifican las escuelas con mayor número de niños refugiados, desplazados internos, para trabajar temas de integración con padres de familia, integración con estudiantes e integración con los mismos profesores. Esto permite, por un lado, conocerse de mejor manera, ¿no? Si bien tenemos divisiones geográficas, territoriales, límites de frontera, pero sin embargo tenemos historias comunes y también muchas cosas que aprender en tema de gastronomía. Las palabras se dicen de diferente forma, el mismo de temas de educación, ¿no? Vienen los niños con una educación de una geografía distinta, otras ciudades en su país de origen, pues es importante también apoyar en este proceso de integración, que por un lado los niños locales puedan conocer cómo es la distribución geográfica en su país de origen, pero también poder conocer actualmente dónde están viviendo y cómo se desarrolla. Entonces me parece fundamental que en los planes del Ministerio de Educación se pueda integrar el tema de cómo ir facilitando este proceso de integración, de multiculturalismo.
Clever, muchísimas gracias. Nos quedamos sin tiempo para escuchar a Janet Medina una vez más, pero Janet está cordialmente invitada a seguirnos acompañando en diferentes eventos académicos en la Universidad Pontificia Bolivariana. Yo me quiero despedir de la audiencia y despedirme de los panelistas con dos mensajes muy importantes. Uno, este pequeño libro triangular, el primer libro triangular que he visto en mi vida, que se llama Pichipoy, escrito por Jacqueline Goldberg, una ciudadana venezolana que hoy es migrante en Medellín, con ilustraciones de un colombiano de Medellín, Juan David Quintero Arenas, un trabajo cultural maravilloso de una familia que ya había experimentado el desarraigo de Europa en medio de la crisis de la Segunda Guerra Mundial y que volvió a experimentarlo ahora en la crisis venezolana. Cosas culturales maravillosas que sin la migración no podrían existir. Y para despedirme, le quiero compartir a la audiencia unos versos del cantante argentino Alberto Cortés, quien escribe una canción que se llama No me llames extranjero, tremendamente pertinente para las reflexiones que estamos haciendo el día de hoy, y en las que él dice, cito, no me llames extranjero, ni pienses de dónde vengo, mejor saber dónde vamos, a dónde nos lleva el tiempo, no me llames extranjero, porque tu pan y tu fuego calman mi hambre y mi frío, y me cobija tu techo, no me llames extranjero, tu trigo es como mi trigo, tu mano como la mía, tu fuego como mi fuego, y el hambre no avisa nunca, vive cambiando de dueño. Diego Acosta en el panel anterior nos decía exactamente lo mismo. Un día somos receptores, otro día somos migrantes, los flujos migratorios son flujos cambiantes. Ha sido esta una reflexión maravillosa en la que hemos tenido el gusto de contar con estos panelistas maravillosos que nos han provocado reflexiones muy estimulantes al día de hoy. En nombre de la Universidad Pontificia Bolivariana les doy las gracias a todos los panelistas por habernos acompañado y a toda la audiencia por habernos seguido en redes sociales. Muchísimas gracias y una feliz tarde a todos.